Muy buenas noches, estimados escritores reunidos el día de hoy a esta velada literaria en homenaje al poeta Jean-Nicolas Arthus Rimbaud. Este 10 de marzo del 2021, la Red de Poetas Sin Fronteras y la revista digital les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y nuestro primer invitado el día de hoy es Luis Hinojosa. Adelante, Luis. Tienes de 5 a 6 minutos. Muy buenas noches, queridos amigos. Mi estimado poeta Ramón, directivo principal de nuestro grupo Poetas Sin Fronteras, a los amigos, hermanos, invitados, miembro del grupo. Mi nombre es Luis Manuel Hinojosa Valderas, soy de Perú, de la región Lambayeque, provincia de Chiclayo. Y una vez más soy miembro de Poetas Sin Fronteras y reconozco la gran labor del maestro Ramón Hernández Olivares, que jornada tras jornada nos une para confraternizar en una velada tan hermosa como es esta, que hoy se rinde homenaje a Arthur Rimbaud, uno de los poetas malditos y uno de los grandes poetas del mundo. El poema que voy a recitar se llama Primera Velada. Desnuda, casi desnuda, y los árboles cotillas, a la ventana rimaban pícaros su fonda pícara. Asentada en mi sillón, desnuda junto a las manos, y en el suelo trepidaban de gusto sus pies tan parvos. Vi como, color de cera, un rayo con luz de fronda, revolaba por su risa y su pecho en flor mosca. Besé sus finos tobillos y estalló en risa tan suave, risa hermosa de cristal, desgranada en claros trinos. Bajo el camisón sus pies, basta, basta, se escondieron. La risa, falso castigo del primer atrevimiento. Trémulos, pobres, sus ojos, mis labios besaron suaves, echó cursi su cabeza hacia atrás, mejor si cabe. Caballero, dos palabras, se tragó lo que faltaba con un beso que le hizo reírse, que a gusto estaba. Desnuda, casi desnuda, y los árboles cotillas a la ventana asomaban, pícaros, su fronda pícara. ¿Uno más? Sí, claro, adelante. Enseguida el poema El corazón atormentado. Mi triste corazón babea en la popa. Mi corazón está lleno de tabaco de hebra. Ellos le arrojan chorros de sopa. Mi triste corazón babea en la popa. Ante la chirigota de la tropa, que suelta una risotada general. Mi triste corazón babea en la popa. Mi corazón está llena de tabaco de hierba. Tifálicos y sorcheros, sus insultos lo han pervertido. En él goberna le pintan frescos. Y tifálicos y sorcheros, a olas abracadabrantescas, tomad mi cuerpo para que te salve. Y tifálicos y sorcheros, sus insultos lo han pervertido. Cuando al final se le seque el tabaco, ¿cómo actuar, oh corazón robado? Habrá cantilenas báquicas cuando al final se le seque el tabaco. Me darán vascas estomacales si el triste corazón me lo reprimen. Cuando al final se le seque el tabaco, ¿cómo actuar, oh corazón robado? Gracias. ¿Algún comentario, Luis? Lo dejo para el final. Nada más va a ser una sola ronda, por eso te preguntaba. Bueno,
En el primer poema que lo acabo de leer, la primera velada, habla sobre una, una fémina en la cual una desnudez que tiene que ver con el alma y también con lo que respecta a al espectro en que está esta damisela, ¿no? Y un conjunto de elementos que tiene que ver con el escenario que el eh, crea este poema, ¿no? Como por ejemplo los árboles, las ventanas, la fronda, el sillón, en fin. Y también tiene que ver con su forma de ser, tanto en la fisonomía como en lo espiritual. Y en el otro poema, que no lo he cantado muy bien, El corazón atormentado, pues aquí sí tiene que ver con la forma de ser de Rimbaud, ¿no? Dice uno de los versos báquicos, el dios Baco, que es el dios del vino, y tiene que ver también con lo que ellos hacían, ¿no? Que es elementos claves, la bohemia, la pipa de cigarro, el licor, en fin. Y el corazón conectado justamente que tiene que ver con la forma de ser de estos poetas, denominados los poetas malditos. Muchas gracias. Gracias, Luis Hinojosa. Arthur Rimbaud nació el 20 de octubre del año 1854 en la localidad francesa de Charleville, ubicada en la región de las Ardenas. Su padre, Frédéric, era militar y su madre era una mujer de fuerte carácter, llamada Vitalie Cuif, hija de unos terratenientes de Rocher. Arthur tenía un hermano mayor, Frédéric, y dos hermanas menores, Vitalie e Isabel. Continuamos con Luzma. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente reunidos para deleitarnos de poemas, ¿verdad? De este autor francés, dotado de una extraordinaria precocidad. Dicen que antes de cumplir 19 años escribe toda su obra en el género lírico, en el que expresa lo absoluto de las cosas. A los 17 años conoce a Verlaine, que influye mucho sobre la escritura en prosa. También influye sobre todo sobre los poetas simbolistas franceses que se evolucionan hacia la corriente surrealista. Leeré para ustedes La eternidad. Y dice así: la eternidad la hemos encontrado. ¿Qué? La eternidad, sol que se ha marchado en el pos de la mar. Alma centinela desvela el desvelo de la noche nufa y del día en fuego. Sufragios humanos, ímpetus comunes, ahí te liberas y vuelas, según ya que de vosotras brasas de satín solo el deber brota, sin que digas, ¿ves? Ya no hay esperanza, ni ningún orietur, ciencia con paciencia, seguro tormento. La hemos encontrado, que la eternidad, sol que se ha marchado en pos de la mar. Aquí los críticos se pelean sobre el alcance de esta palabra eternidad. Se cree que el poema es tan enigmático como la vida misma del poeta. Vibra un deseo de eternidad cósmica, tal vez en la fusión de todos los elementos. Se vislumbra un rechazo de todo aquello que es vida común, compartida socialmente. Darle un sentido definitivo nos parece impasible, y no porque tenga un tono más o menos burlesco, sino por la imprecisión de los términos sobre los que se construye este poema. Eternidad, brasas de satín, ciencia. Oritiur es la palabra que se designa el despertar del día, y dice: el despertar del día se alzará
para los que teméis mi nombre. El segundo poema es Cabeza de Fauno y dice así: en el follaje estuche verde que el oro dora, en el follaje incierto y cuajado de flores que florecen magníficas donde un beso mora, nervioso mientras rasga los bordados primores. Un asustado fauno arquea su entrecejo, mordiendo con sus dientes blancos las flores rojas. Moreno, tinto en sangre, igual que un vino añejo. Su labio estalla en risas perdido por las hojas, y cuando cual ardilla por la fronda se espanta, prendida de las ramas, su risa se estremece, y vemos, asustado por el pinzón que canta, cómo el beso de oro del bosque se adormece. En este poema a mí me recuerda mucho al poeta de Mallarmé, donde dice que la verdadera naturaleza de la belleza se encuentra en naturaleza. Y en este poema nos habla mucho sobre esa belleza que se encuentra ahí. Es todo. Gracias. Gracias. Sus padres se separaron cuando Rimbaud tenía 6 años de edad. 2 años después comenzó a estudiar en el Instituto Rosat y escribió sus primeros trabajos literarios. Espléndido estudiante, consiguió desde su infancia fenomenales calificaciones escolares y un buen número de premios poéticos. A los 15 años, publicó sus primeros versos en revistas. En esta época, conoció a una persona importante en su desarrollo personal, su profesor de retórica, Georges Isambard, quien le inició en el conocimiento de varios autores franceses que influenciaron en su proceder literario, entre ellos Victor Hugo y Charles Baudelaire. Continuamos con nuestro amigo Antonio. Adelante, Antonio. A los 16 años comenzó una vida aventurera que le convirtió en mito. Se marchó a París, pero fue detenido y encarcelado en la prisión de Mazas. Posteriormente, volvió a dejar su hogar para viajar hasta Bruselas. Continuamos con nuestra amiga Silvia. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho a Ramón que nos haya permitido releer ahora a este gran poeta francés. En el periódico hace algunos días estuve yo leyendo que el presidente de Francia, Macron, quería llevar las cenizas de este poeta al panteón más famoso de allí de París. Pero parece que hay toda una dificultad para poderlo hacer, porque no toda la gente está de acuerdo con la grandeza de la literatura de Rimbaud. Bueno, yo tomé un pasaje, una parte de uno de los libros, tal vez el libro más importante de Rimbaud, que se llama Una temporada en el infierno. Y como Lucy nos había dicho en algún momento, cuando Rimbaud estuvo en Inglaterra, allí conoció a un impresor inglés y entonces le pidió que por favor le publicara estos poemas, que eran prácticamente de 53 páginas tan solo, en el año de 1873. Se publicaron 100 volúmenes solamente y Rimbaud a 6 amigos, entre otros, por supuesto, a Verlaine, le obsequió estos libros. El resto se quedaron allí y a principios del siglo XX se encontró
el texto. Y a partir de allí se han hecho pues muchas interpretaciones en torno a ello, y una de las cosas posiblemente más interesantes es que se ha hablado mucho de que este libro es una especie de hipotexto de los 3 grandes libros importantes del mundo, que son la Divina Comedia, la Biblia y el Fausto. Yo voy a tomar el número 2, que se llama Alquimia del Verbo, y que es un texto en donde Rimbaud nos explica cuáles son sus criterios estéticos, cómo va empezando esta poesía, cómo va evolucionando. Él mismo se está haciendo crítica sobre algunos poemas hasta final, cuando termina y nos dice que al final llega al concepto propio de lo que es la belleza. No creo que pueda leerlo todo, pero el principio por lo menos lo voy a leer. Dice así: Alquimia del verbo. A mí, la historia de una de mis locuras. Desde tiempo atrás me vanagloriaba de leer todos los paisajes imaginables, y me parecían irrisorias todas las celebridades de la pintura y la poesía modernas. Gustaba de las pinturas idiotas y ornamentos de puertas, decorados, telas de saltimbanquis, enseñas, iluminadas estampas populares. La literatura pasada de moda, latín de iglesia, libros eróticos sin ortografía, novelas de nuestras abuelas, cuentos de hadas, pequeños libros de infancia, viejas óperas, estribillos bobos, ritmos ingenuos. Soñaba cruzadas, viajes de descubrimiento sobre los que no existen relaciones, repúblicas sin historia, guerras de religión sofocadas, revoluciones de costumbres, desplazamientos de razas y de continentes. Creía en todos los encantamientos. Inventaba el color de las vocales. A, negra, E, blanca, I, roja, O, azul, U, verde. Regía la forma, el movimiento de cada consonante, y con ritmos instintivos me jactaba de inventar un verbo poético, accesible, un día u otro, a todos los sentidos. Reservaba la traducción. Al comienzo fue un estudio. Escribí silencios, noches, anotaba lo inexpresable, fijaba vértigos. Viene la poesía. Lejos ya de rebaños, de pájaros, de aldeanos. ¿Qué era lo que bebía entre aquella maleza de rodillas, en ese tierno bosque de avellanos y ese brumoso y tibio mediodía? ¿Qué era lo que bebía en ese joven ois, olmos sin voz, oscuridad, oscurecido cielo, césped sin una flor, en esas amarillas calabazas, lejos ya de mi cabeza tan amada? Un licor de oro insípido que nos baña en sudor. Hacía yo de enseña dudosa de hostería. Un tormento vino a perseguir los cielos. En la virgen arena el agua de los bosques se perdía, y el bandaval de Dios su granito arrojaba a la marea en el atardecer. Otro veía llorando, y no pude beber. Sigue otro verso. Hasta la aurora en verano el sueño de amor perdura. Bajo el follaje se esfuma la noche que festejamos. Allí en sus vastos talleres y ya en mangas de camisa, los carpinteros trajinan bajo el sol de las Hespérides. En espumosos desiertos tranquilos arman los techos, donde luego ha de pintar falsos cielos la ciudad. Oh, por esos artesanos de algún rey de Babilonia deja Venus los amantes, de alma en forma de corona. Oh reina de los rebaños, obsquiales aguardiente, que en paz su fuerza se encuentre mientras esperen el baño en el mar más meridiano.
Las antiguallas poéticas formaban gran parte de mi alquimia del verbo. Me habitué a la alucinación simple. Veía con toda nitidez una mezquita en lugar de una fábrica, una escuela de tambores erigida por ángeles, calesas por las rutas del cielo, un salón en el fondo de un lago, los monstruos, los misterios, un título de sainete proyectaba espantos ante mí. Sigue una canción que es la canción del más alto torre, y termino con un poema, después de un poema que se llama Hambre. Dice, en fin, después de haber pasado diferentes periodos, diferentes etapas y tipos de poesía que él había estado componiendo, dice, en fin, oh dicha, oh razón, aparté del cielo el azul, que es negro, y viví chispa de oro de la luz naturaleza, de alegría adaptada las más bufonescas y extraviada expresión posible. Se la volvió a encontrar, ¿qué? La eternidad. Es el sol mezclado al mar. Cumple tu voto, alma eterna, pese a los fuegos del día y de la noche desierta. Así pues, tú te desprendes de los sufragios humanos y entusiasmos cotidianos para alzar vuelo, según. Ya se alzó la esperanza, nunca ya más orieteur. Tan solo ciencia y paciencia, el suplicio es sin albur. Ha sucumbido el mañana, brasas ardientes de raza, es de saber vuestras llamas, y la volvió a encontrar. ¿Qué? La eternidad, es el sol mezclado al mar. Entonces, las últimas partes de los últimos versos nos habla de las sombrías ciudades. Oh estaciones, oh castillos, ¿qué alma carece de vicios? El mágico estudio yo hice de la dicha ineludible. Salud a ella cada vez que canta el gallo francés. Ah, no tendré más codicia. Se ha encargado de mi vida. Su encanto invade alma y cuerpo y dispersa todo esfuerzo. Oh estaciones, oh castillos, el instante ay de su fuga será el mismo de la tumba, o estaciones o castillos. Eso ha terminado. Hoy se saluda a la belleza. Entonces, con el poema que Luzma había señalado también, nos encontramos pues con una prosa poética, con versos y con esta evolución estética que él estuvo desarrollando en sus composiciones. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. En 1871 se marchó a París y conoció a Paul Verlaine, un escritor al que le había enviado el poema El barco ebrio. Verlaine, sorprendido gratamente por su talento de Rimbaud, le invita a su hogar. Poco después, se convirtieron en amantes, viviendo un tormentoso romance en una escala de drogas, alcohol y sexo. Continuamos con nuestro amigo Antonio Malpica, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente hablar de los poetas malditos o de la generación maldita es justamente hablar de esa parte visceral que muchas veces es difícil explicarlo o hablar. Es verdad que dentro de las generaciones podemos encontrar diferentes tipos de versos. Sin embargo, lo que es Arthur Rimbaud sigue y seguirá siendo una de las personas más viscerales que existen dentro del término de la poesía. Para esta noche, de todos los trabajos que pude encontrar, hay uno que me encantó demasiado, que es prácticamente un poema tan armónico, tan nostálgico, por decirlo de esta manera. A continuación, Ofelia. En las aguas profundas que acunan las estrellas, blanca y cándida, Ofelia flota como un gran lirio, flota tan lentamente recostada en sus velos, cuando tocan a muerte en el bosque lejano. Hace ya pálida Ofelia, pasa, fantasma blanco por el gran río negro. Más de 1000 años ya que su suave locura
murmura su tonada en el aire nocturno. El viento, cual corola, sus senos acaricia y despliega, acunado, su velamen azul. Los sauces temblorosos lloran contra sus hombros y por su frente en sueños la espalda se pliega. Cansados nenúfares suspiran a su lado, mientras ella despierta en el dormido aliso, un nido del que surge un mínimo temblor. Y un canto en oros cae del cielo misterioso. Oh, tristísima Ofelia, bella como la nieve, muerta cuando eras niña, llevada por el río. Y es que los fríos vientos que caen de Noruega te habían susurrado la adusta libertad. Y es que un arcano soplo, al blandir tu melena en tu mente traspuesta, metió voces extrañas. Y es que tu corazón escuchaba el lamento de esa naturaleza, que son árboles y noches. Y es que la voz del mar como inmenso jadeo tu corazón manso y tierna de niña. Y es que un día de abril, un bello infante pálido, un loco misterioso, a tus pies se sentó. Cielo, amor, libertad, qué sueño, oh pobre loca, te confundías en él como nieve en el fuego. Tus visiones enormes ahogaban tu palabra y el terrible infinito espantó a tu ojo azul. Y el poeta nos dice que en la noche estrellada vienes a recoger las flores que cortaste y que has visto en el agua, recostada en sus velos, a la cándida Ofelia flotar como una gran lis. De cierta forma, el poema de Ofelia habla sobre una transcripción de esta parte medular entre lo que es la vida y la muerte. De cierta manera hay unos artículos, o más que artículos, una descripción que hablan sobre la parte entre una concordancia entre Shakespeare, ¿no? Entonces, de cierta manera es esta parte un tanto nostálgica, armoniosa, que es sobre describir esta parte a una interpretación propia sobre la muerte o la nostalgia. Para terminar mi participación, termino con el pequeño texto Mi Bohemia, que de cierta manera me recuerda un poco a esos momentos en donde cada uno de nosotros poetas tenemos noches donde no podemos vivir. Me iba con los puños en mis bolsillos rotos. Mi chaleco también se volvía ideal, andando al cielo raso. Musa, te era tan fiel. Cuántos grandes amores, ay, 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 he soñado. Mi único pantalón era un enorme 7. Pulgarcito que sueña desgranaba mi paso, rimas, y mi posada era la gran osa mayor. Mis estrellas temblaban como un dulce y yo las escuchaba al borde del camino. Cuando caen las tardes de septiembre, sintiendo el rocío en mi frente, como un rimando, perdido por las sombras fantásticas, tensaba los cordones como si fueran liras de mis ojos junto a mi corazón. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y bien, estamos observando que también este poeta él menciona por lo regular el mes en que hace el poema. Verlaine, que estaba casado con Matilde Maute, abandonó a su familia, se trasladó con su joven compañero a Inglaterra en 1872. Un año después, las continuas discusiones entre ambos fueron poco a poco deteriorando la relación. La culminación de este quebranto amoroso se produjo en Bruselas, ciudad en la que residían a partir del mes de julio de 1873. Continuamos con nuestra amiga María Teresa. Gracias, buenas noches. Soy María Teresa Galaz, estoy en la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Voy a leer La brisa. En su retiro de algodón, con suave aliento, duerme el aura, en su nido de seda y lana, el aura de alegre mentón. Cuando el aura levanta su ala, en su retiro de algodón, y córredo la flor lo llama,
Su aliento es un fruto en sazón. Oh, el aura quintaesenciada, oh, quinta esencia del amor, por el rocío enjugada, qué bien me huele en el albor. Jesús, José, Jesús, María, es como el ala de un halcón que invade, duerme y apacigua al que se duerme en oración. Tenemos aquí algunos elementos de, pues, que pone también a lo largo de toda su poesía, elementos, como decía Luzma, existenciales, como la cuestión del aura, de la muerte, de la eternidad, y a continuación voy a leer Sensación. Iré cuando la tarde cante, azul en verano, herido por el trigo, a pisar la pradera. Soñador, sentiré su frescor en mis plantas y dejaré que el viento me bañe la cabeza. Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos, pero el amor sin límites me crecerá en el alma. Me iré lejos, dichoso, como con una chica por los campos, tan lejos como el gitano vaga. Esto lo escribió en marzo de 1870 y entonces contrasta la temática con poemas anteriores en donde tiene una preocupación existencial. Aquí realmente lo que nos da es un paisaje y siempre la alusión al amor. Voy a leer Sol y Carne. Si volviera el tiempo que fue, porque el hombre ha terminado. El hombre representó ya todos sus papeles. En el gran día, fatigado de romper los ídolos, resucitará, libre de todos sus dioses. Y como es del cielo, escrutará los cielos, el ideal, el pensamiento invencible, eterno, todo el Dios que vive bajo su arcilla carnal, se alzará, arderá bajo su frente. Y cuando le veas sondear el inmenso horizonte, vencedor de los viejos yugos, libre de todo miedo, te acercarás a darle la santa redención. Espléndida, radiante, del seno de los mares tú surgirás, derramando sobre el universo, con sonrisa infinita, el amor infinito. El mundo vibrará como una inmensa lira, bajo el estremecimiento de un beso inmenso. El mundo tiene sed de amor, tú la apaciguarás, oh esplendor de la carne, oh esplendor ideal, oh renuevo de amor, triunfa Laura, en la que doblegando sus pies, los dioses y los héroes, la blanca Calpigia y el pequeño Eros, cubiertos con nieve de las rosas, las mujeres y las flores, sus bellos pies cerrados. En este poema, muy lírico, vuelve a hablar del amor, siempre es el tema del amor, la eternidad y la fe en una humanidad que va a resurgir y que va a renacer y a alzarse sobre sus pecados, sobre sus errores. Esta visión existencial, desgraciadamente, no la tuvo en su propia vida después de vivir con Verlaine el tremendo amor que no solamente fue carnal, sino fue espiritual y fue intelectual, porque tuvo una gran influencia de parte de Verlaine en su poesía. Termina su vida, después de haber escrito toda su obra antes de los 20 años, termina su vida de una manera oscura, de una manera lejos de todo ese aparato que él mismo se construyó de amor, de eternidad y de fe en la humanidad. Muchas gracias. Gracias, maestra María Teresa. Y bien, ya sabemos que Rimbaud quiso romper el vínculo sentimental con Verlaine y este le disparó, provocándole una herida en la mano. La sentencia posterior para Verlaine fue de 2 años de prisión. En este agitado periodo, Rimbaud escribió su título más representativo, Una temporada en el infierno. Continuamos con nuestra amiga Lucila.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes, yo soy de la Ciudad de México y soy Poeta Sin Fronteras. Bueno, un 10 de noviembre de hace casi 130 años, el poeta maldito Jean-Nicolas Rimbaud murió en una cama de un hospital en Marsella, con una pierna amputada que le ponía punto final a la incomodidad de vivir en un mundo que nunca comprendió y que sintió que nunca lo había comprendido. Él tuvo una infancia muy genial, era muy inteligente. Dicen que en un examen pasó 2 horas mirando el techo y en la última hora, con una velocidad inusitada, logró sacar una calificación con los máximos honores. Aquella racha de estudiante, pues, era muy asfixiante para él porque tenía una madre muy posesiva, a la cual a los 17 años pues ya no soportó y salió yendo de casa. Pero él ya tenía a esa edad en mente, él ya sabía que iba a ser poeta. Incluso le escribió a uno de sus maestros, a Georges Isambrelan, le dijo: quiero ser poeta y me estoy esforzando por hacerme evidente. Consiste en alcanzar lo desconocido por el desarreglo de todos los sentidos. Y yo ya me he dado cuenta que quiero ser poeta. No es en algún modo culpa mía. Y se fue. Después conoció lo que ya nos comentaste, Ramón, de la vida con Verlaine y cómo pues no acabó nada bien por el disparo. Cuando a Verlaine lo capturan y lo someten a tormentos durante 2 años para reconocer su homosexualidad, él se va y quiere borrar todo esto de su mente. Y bueno, se va a África y luego también camina muchísimo, le encantaba caminar. Se dicen que una vez se fue desde Bruselas a Italia y bueno, el no comer y el caminar tanto hace que tenga un tumor en la pierna que después terminan amputándosela y solo así pudo haber dejado de caminar. Muere muy joven, era muy bello. Incluso hay una película que hizo Leonardo DiCaprio, que se llama Eclipse Total, donde refleja sobre todo la relación que tuvo con Verlaine. Y bueno, escogí 2 poemas que a mí me gustan mucho, que siempre me han gustado de Rimbaud. Uno se llama El corazón robado y dice así: mi corazón babea y popa, de asco al cuartel, y al caporal le echan cucharadas de sopa. Mi corazón babea y popa, entre las chanzas de la tropa, bajo una risa general. Mi corazón babea y popa, de asco al cuartel y al caporal. Y tifálicos soldadescos, sus insultos le han depravado. Por la tarde dibujan frescos, itálicos soldadescos, mares abracadantescos, que el corazón se ha salvado. Y tifálicos soldadescos, sus insultos le han depravado. El siguiente es Bruselas, Boulevard del Regente. Y dice así: arriates de amarantos hasta el agradable palacio de Júpiter. Sé que tú, quien por aquí mezclas tu azul casi sahariano, luego cual rosas y abetos solares, y lianas que tienen sus juegos cercanos, jaula de la viudita, singulares tropas de pájaros, iao, iao. Tranquila mansión, antigua pasión, kiosco de la loca por afección, tras las nalgas de Rosales, el balcón umbrío y bajo de la Julieta. Ah, la Julieta, me recuerda a la Enriqueta, encantadora estación de tren en un monte, como al fondo de un vergel, do a 1000 azules diablos danzando se ve, verde blanco, do canta el paraíso jadeante. En la guitarra, la pálida irlandesa, luego en el comedor a la guayanesa, parloteo de jaulas y unos que otros infantes, ventana de duque por la que pienso en veneno de Bosch. Y los caracoles que se duermen aquí bajo los soles, excesiva beldad, guardemos silencio.
Muchas gracias. Gracias, Lucy. En el año 1874 residió con el poeta Germain y comenzó a escribir Iluminaciones. En 1875, Verlaine salió de la cárcel y se reconcilió con Rimbaud. El carácter inquieto y aventurero le llevó hasta a África en el año 1880, en donde traficó comercialmente, especialmente con armas, en Harrar, logrando un importante caudal monetario. Su vida bohemia se acentuó con borracheras, drogas y una multitud de acompañantes sexuales, tanto hombres como mujeres. Continuamos con nuestro amigo Isidoro Gómez. Buenas noches. ¿Qué puedo decir de Arthur Rimbaud? De que era la oscuridad, era la luz, el fuego incesante, el bien o el mal, el pescador de imposibles, el hombre que muere de cáncer en la rodilla y que en el fondo llega una gran espiritualidad por tener la madre, como dijeron, posesiva y demasiado proclive a la religión. El santurrón le decían cuando niño o cuando joven. El hombre que no encuentra las respuestas a sus preguntas en la poesía y deja de escribir y se acaba el genio, el niño Dios. El mal, mientras que los gargajos rojos de la metralla silban surcando el cielo azul día tras día y que escarlata o verdes cerca del rey que ríe se hunden batallones que el fuego incendia en masa, mientras que una locura desenfrenada aplasta y convierte en mantillo humeante a 1000 hombres, pobres muertos, sumidos en estío, en la hierba, en tu gozo, natura, que santa los creaste. Existe un Dios que ríe en los adamascados del altar, al incienso, a los cálices de oro, que acunando en hosanas dulcemente se duerme, pero se sobresalta cuando madres uncidas a la angustia y que lloran bajo sus cofias negras, le ofrecen un ochoavo envuelto en su pañuelo. Sueño para el invierno y está dedicado a ella con sus puntos suspensivos. En invierno nos iremos sobre cojines azules, en un vagoncito rosa, tan a gusto cuando un nido de besos locos se duerme. En cada blandón rincón, cerrarás los ojos para no mirar por los cristales la noche y sus negras muecas. Los monstruos amenazantes, lobos negros, negros diablos con muchedumbre atroz. Después sentirás en la mejilla un arañazo y un beso te correrá, como una araña alocado por el cuello, y me dirás, busca, busca, inclinando la cabeza, pero ¿cuánto tardaremos en encontrar ese bicho que viaja y viaja sin meta? Y aquí dice, yendo en un vagón el 7 de octubre del 70. Una temporada en el infierno es el libro que tenía a la mano. Es un libro póstumo que se edita póstumamente para él. Y hay otro libro que contiene otros poemas aún mejores que no logré encontrar. Muchas gracias. Gracias, maestro Isidoro.
Continuamos con nuestra amiga Claudia Castillo. Buenas noches, yo soy Claudia Castillo, soy poeta sin fronteras y soy de Veracruz, México. Bueno, voy a compartir 2 poemas de Rimbaud. El primero lleva por título ¿Acaso no imaginas? Dice así: ¿acaso no imaginas por qué de amor me muero? La flor me dice hola, buenos días. El ave, llegó la primavera, la dulzura del ángel. ¿No adivinas acaso por qué de embriaguez hiervo? Dulce ángel de mi cuna, ángel de mi abuelita. ¿No adivinas acaso por qué me transformo en ave, que mi lira palpita y que mis alas baten como una golondrina? Y el segundo poema que compartiré lleva por título Hambre. Un momento. Bueno, quisiera compartir antes de mencionar el segundo poema que en la crítica que hacen acerca de él mencionan que es un poeta que se confía de sus impulsos inconscientes y que su intención siempre ha sido reconocer el poder del otro en su obra, que es una obra meditada y que de alguna forma siempre aspiró a través de sus escritos, poder tener como una especie de reflexión acerca del orden estético, de todo lo que él iba develando a través de los significados que la contenían. Y bueno, el segundo poema dice lo siguiente. Un momento. Ok. Bueno, esa es mi participación únicamente. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Y bien, como ya habemos escuchado, en el año 1891 y tras la expansión de un tumor aparecido en la rodilla, se le amputó una pierna porque tenía cáncer de hueso. El 10 de noviembre de 1891, acompañado por su hermana más querida, Isabel, Rimbaud falleció en la ciudad de Marsella. Agradezco a todos ustedes su participación en este evento literario en homenaje a Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Muchas gracias y hasta la próxima.